En este episodio de nuestro podcast exploraremos la figura de Honoré Gabriel Riquetti, conde de Mirabeau, un pensador muy influyente de la Ilustración y la Revolución Francesa. Analizaremos su vida, su papel político y especialmente sus aportaciones al pensamiento educativo, esenciales para comprender cómo las ideas ilustradas dieron forma a los sistemas educativos modernos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast educativo. Hoy viajamos al corazón de la Ilustración y de la Revolución Francesa para conocer a una figura clave del pensamiento político y educativo del siglo XVIII, Honoré Gabriel Riquetti, conde de Mirabeau, más conocido como Mirabeau. Un personaje apasionado, polémico, intenso y con ideas muy influyentes sobre la libertad, la ciudadanía y la educación. Aunque se le recuerda sobre todo por su papel político, sus reflexiones educativas forman parte esencial del pensamiento ilustrado. Así que prepárate para recorrer su vida, entender su obra y descubrir por qué su pensamiento sigue siendo relevante hoy. Empecemos por situarlo en su época. Mirabeau nació en 1749, en el seno de una familia noble francesa. Su vida estuvo marcada por conflictos familiares, encarcelamientos y una personalidad muy intensa. Sí, Mirabeau tuvo una juventud agitada. Su propio padre pidió varias veces que lo encarcelaran, algo frecuente en la aristocracia de la época cuando un hijo no obedecía. Pero todo esto contribuyó a formar a un pensador crítico y libre. Durante sus encierros, leyó muchísimo, reflexionó y empezó a escribir. Más tarde se convertiría en uno de los grandes oradores de la Revolución Francesa y en una figura puente entre la nobleza y el tercer estado. Y aunque no fue pedagogo en sentido estricto, su visión política implica una reflexión profunda sobre la educación como instrumento de ciudadanía, igualdad y libertad. Mirabeau es un pensador marcadamente ilustrado. Cree en la razón, en el progreso y en la capacidad del ser humano para mejorar la sociedad. Y, como muchos ilustrados, veía la educación como una herramienta esencial para ese progreso. Sin educación, el pueblo no puede ser libre, ni participar en la vida pública, ni desarrollar sus capacidades. Para Mirabeau, educar no era solo transmitir conocimientos, sino formar ciudadanos capaces de pensar, de juzgar y de actuar. La educación debía preparar para la vida social y política. Y aquí se acerca a otros autores ilustrados como Condorcet o Rousseau, aunque con una visión más pragmática y centrada en la participación política directa. Durante la Revolución Francesa, Mirabeau defendió la idea de que la nueva sociedad necesitaba una nueva educación, una educación republicana, aunque él muriera antes de ver consolidada la República. Su concepto de ciudadanía es muy moderno. Un ciudadano no es un súbdito que obedece, sino una persona activa que participa en las decisiones colectivas. Pero para eso hace falta educación, no basta con declararse libres, hay que aprender a serlo, y por eso Mirabeau insistía en la importancia de la instrucción pública. Propuso que la educación debía ser más accesible, racional y orientada al bien común, rompiendo con el modelo tradicional eclesiástico y elitista. Uno de los aspectos más interesantes de Mirabeau es su defensa de la igualdad. Aunque provenía de la nobleza, entendía que un sistema educativo desigual solo servía para perpetuar privilegios. Por eso defendía una instrucción pública más uniforme, donde la educación no dependiera del estatus social. Para él, todos los ciudadanos debían tener la posibilidad de formarse. Y esta idea tiene un impacto directo en la pedagogía moderna. La escuela como mecanismo para democratizar el conocimiento. Su pensamiento se alinea con la idea de que la ignorancia es una forma de opresión y que educar al pueblo es una forma de liberación. Mirabeau también reflexionó sobre la economía, especialmente influenciado por los fisiócratas, y esto también se conecta con la educación. Para él, una sociedad próspera necesitaba ciudadanos formados no solo en teoría, sino también en prácticas útiles. Defendía una educación que combinara conocimientos abstractos y habilidades concretas. Aquí vemos una anticipación de lo que más tarde se llamaría educación técnica o profesional, entendida como parte esencial del desarrollo de un país. Pero a diferencia de enfoques más utilitaristas,
Mirabeau quería que esta educación técnica estuviera integrada en una formación general para evitar la división entre cultura para unos y oficios para otros. Puede que nos preguntemos, ¿por qué hablar de Mirabeau en una asignatura de fundamentos históricos de la educación? Pues porque representa un momento clave, el nacimiento de la idea moderna de educación pública, laica, racional, democrática y orientada al bien común. Y porque su visión de la educación como herramienta para formar ciudadanos sigue siendo totalmente actual. Hoy debatimos sobre participación democrática, desigualdad educativa, sentido de la educación cívica, formación de pensamiento crítico, y Mirabeau ya estaba planteando estas preguntas hace más de 2 siglos. Además, su vida personal tan intensa, tan llena de rupturas y desafíos, hace que su pensamiento no sea solo teoría, sino una reflexión nacida de la experiencia y la lucha. Para ir cerrando, podemos decir que Mirabeau fue un puente entre la tradición nobiliaria y los ideales revolucionarios, y en educación eso se refleja en su defensa de una formación abierta, inclusiva y crítica. Su legado nos recuerda que la educación no es solo un proceso individual, sino un proyecto colectivo. Formar ciudadanos capaces de vivir en libertad y de construir una sociedad más justa. Esperamos que este episodio te haya ayudado a entender mejor quién fue Mirabeau y por qué es tan importante en la historia de la educación. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast. ¡Hasta pronto!